buenas tardes, bienvenidos a su programa Como en el cielo, así en la tierra. Un viernes más, estamos en viernes de programa y pues contentos de estar esta tarde con ustedes, como cada semana nos acompaña acá Padre Héctor Montoya. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, pues nuevamente sí, gracias a Dios que podemos estar aquí para seguir compartiendo estas verdades de cielo. Claro que sí, hoy tenemos un programa bien especial, un programa que nos va a ayudar a entender un poquito más cómo hacer vida en la divina voluntad, ¿verdad? Y pues estoy segura que ustedes también están esperando este programa, pero ¿qué le parece, Padre, si antes de comenzar de lleno con el programa, pues iniciamos con una oración? Muy bien, vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos fundimos en tu voluntad, Señor, para ofrecerte este momento de compartir estas verdades de cielo que tú nos has comunicado a través de tu sierva, de Luisa, la pequeña hija de tu divino querer. Pues Señor, queremos serlo todo según tu amor, según tus divinas intenciones, en tu voluntad. Que sea tu voluntad la que le dé vida a nuestra vida, la que le dé vida a nuestros actos, la que le dé vida a nuestro compartir y también en aquellos nuestros hermanos que escuchan. Que sea tu voluntad también que quienes en ellos escuchen, quienes cuyos corazones estén latiendo también de amor por ti, y que cada latido de corazón pues tenga ese sello de tu voluntad, que te diga continuamente en todo nuestro orar, te diga un continuo te amo, así como tú nos dices, Señor, en todo te amo. Pues aquí estamos, Señor. Pedimos la luz de tu Santo Espíritu, para así, iluminados por tu Santo Espíritu, podamos comprender qué es lo que tú nos quieres dar hoy. Madrecita Santa María, pedimos tu intercesión, que te hagas presente también con nosotros, Madre, y que tú en todo momento la hagas siempre, pues, de esa nuestra guía, de nuestra maestra, en este reino tan santo, por medio de tus enseñanzas también, Madre, tu intercesión, tu guía, pues podamos un día entrar en este reino tan santo, para que no más estés solo, Madre, sino lleno de todos estos tus hijos, quienes no solamente harán la voluntad de Dios, sino que la vivirán. Así es que aquí nos estamos, Madre, pedimos también tu intercesión, tu presencia, tu guía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La vida en la divina voluntad. A mí este tema de verdad que me interesa, Padre. Pues ya quien hace vida en la divina voluntad, podemos decir que ya está viviendo la voluntad de Ya, Dios, ¿verdad? Ya llegó, el objetivo se logró. Aunque, bueno, no necesariamente lo poseerías ya como don para poder decir ya estoy haciendo vida. Puedes estar haciendo vida en la divina voluntad cuando tú estás haciendo actos en la divina voluntad. Que en este caso pudiéramos decir que no sería una vida continuada porque pues lo interrumpimos porque quizás por a veces porque todavía tenemos esa flaqueza de nuestra concupiscencia y muchas veces todavía podemos terminar cayendo en pecado. Entonces todavía no es una vida continuada, y lo que el Señor quiere es una vida continuada. Una vez que ya entras es un constante vivir que es ininterrumpido, que ya sería como el grado de vivir en la voluntad de Él, como llegó a vivir también después Luisa. Pero aún así, aunque no tengamos esa vida continuada, porque todavía nos pesa nuestra concupiscencia, que esperamos en Dios que un día se pueda ir de nosotros, pero aún así pudieras, mientras tú estás en gracia de Dios,
tú te puedes fundir en la voluntad de Dios y hacer actos en la voluntad de Dios. Entonces, pero el ideal no es de que se vea se vean interrumpidos los actos, sino que sea una vida continuada, de actos continuos, que ya, o sea, no hay momento donde cese, sino es continuo. Pues porque así fue la vida de nuestro Señor, así fue la vida de nuestra madre, y así llegó a ser también la vida de Luisa. Eh, pero bueno, este tema de cómo hacer vida en la divina voluntad, pues no es un tema que vamos a poder cubrir en un solo En programa. un solo programa. Tienen que ser una serie de programas para poder entender mejor esto. Y bueno, digamos que por medio de este tema que estamos ahorita tomando, cómo hacer vida en la divina voluntad, va a ser como un retiro. Digamos que Que digamos como un retiro de todo un día, pero va a ser de 1 hora sí. cada En viernes por pedacitos. un tiempo. Sí. Pues, no sé, quizás nos tocará hacer por lo menos, no sé, 5, 6, 7 programas. Pues vamos a ir avanzando poco a poco Pero es mejor que quede bien entendido la vida en la divina voluntad. Yo lo veo más o menos igual como hacer la voluntad de Dios, Padre, que cuesta mucho, pero es todo un proceso, igual también al querer hacer nuestra vida en la divina voluntad, también nos va a costar, pero hay que aprender cómo. Y este programa o esta serie de programas nos puede dar las herramientas que de repente necesitamos para alcanzar el ideal. Bueno, entonces voy a señalar, digamos, 4 pasos que vamos a tomar. 4 pasos, no que no haya algo más, pero en este caso estamos tomando 4 pasos para poder hacer vida en la divina voluntad. Entonces, 4 pasos que nos van a llevar a ese hacer vida en la divina voluntad. Se los voy a mencionar, que va a servir como un pequeño preludio de lo que se estará pues enseñando, compartiendo en los siguientes programas. Primero, entonces, ¿cómo se puede hacer vida en la divina voluntad? Tenemos que decir que primero hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que cumplir con los 10 mandamientos. Hay que hacer la voluntad de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, nunca llegaremos a vivir en su voluntad. Entonces, la primera se debe hacer la voluntad de Dios. Segundo, vamos a cubrir, digamos, algunas, ¿cómo le llamamos? Disposiciones. Vamos a tocar el tema de las disposiciones que debe de tener el alma para así poder vivir en la divina voluntad. Y más adelante tendremos lo que sería el intercambio de voluntad y de vida. O sea, yo le doy al Señor mi voluntad, le doy mi vida, Él me da su voluntad, Él me da su vida. Es un intercambio. Y después, ya que se hizo ese intercambio, entonces podemos decir que ahora sí, pues vamos a cómo se va a hacer esa vida en la divina voluntad, que en este caso, por necesidad, tiene que tocar lo que es la parte de la oración, en la divina voluntad, porque es por medio de la oración que nos vamos a unir a Dios, por medio de la oración que vamos a pedirle al Señor que sea su voluntad la que venga a obrar en nosotros. Es por medio de la oración que nos vamos a fundir en la voluntad de Dios para que la voluntad divina pues venga a obrar en nuestros actos, en toda nuestra vida. Y así. Entonces, pues bien, vamos a comenzar con unos pasajes bíblicos donde nuestro Señor nos dice a todos, bueno, que es necesario, necesitamos hacer la voluntad de Dios para poder agradar a Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, no podemos agradar a Dios. Si yo estoy en un pecado mortal, nunca podré agradarle a Dios. Porque hay esa ruptura en la... Porque la misma palabra, pecado mortal, ¿qué nos está indicando esto?
Cuando se ha cometido un pecado mortal, entonces viene la muerte al alma. Uno en apariencia está vivo, bueno, sí, corporalmente estamos vivos, físicamente estamos vivos, pero por otro lado, espiritualmente estamos muertos. La vida del alma es Dios. Y, y el pecado mortal, digámoslo así, viene a aniquilar esa presencia divina en el alma de la persona. Y esa presencia divina que le llamamos también la gracia de Dios. La gracia de Dios es la presencia de Dios en el alma. Entonces viene un pecado mortal y esa gracia divina, esa presencia de Dios se retira. Y ahora Dios, que era, digamos, la vida de esa alma, ahora no estando ya Dios ahí, ya no estando su presencia divina, entonces el estado de esa alma es un estado de muerte espiritual. Ahora esa alma que antes era hermosísima, bellísima, purísima por la presencia divina, ahora esa alma está en un estado de petrifacción, de estado de muerte, realmente muerte espiritual. Muchas veces en la Biblia pues vemos estos ejemplos que muchas veces los usamos como imagen del estado del alma, como por ejemplo sería la lepra. ¿Qué es lo que hace la lepra? La lepra desfigura el cuerpo, se pudre el cuerpo y hasta muchas veces lo que sucedía, ¿verdad? Es que hasta se les caían sus carnes podridas así. Entonces es que la persona leprosa quedaba completamente desfigurada, ya no parecía un humano, parecía un gusano en vida, de tan mal que muchas veces llegaban a estar. Entonces, pues por eso muchas veces se usa esa imagen de que el pecado, en este caso el pecado mortal, sería esa lepra del alma. ¿Por qué? Porque el pecado desfigura la imagen de Dios. O sea, como Dios nos había creado con esa santidad, desfigura la imagen de Dios, que es el mismo ser humano, y esa alma no refleja a Dios, no refleja a Dios, porque Dios se ha retirado, ahora está en un estado sí, de muerte espiritual, pero a la vez su alma ahora está mal, así como o sea, la lepra destruye el cuerpo, pues también la lepra espiritual, que es el pecado, destruye el alma, lo daña. Y en ese estado es imposible hacer vida en la divina voluntad. Pues nunca vamos a poder uno hacer vida en la divina voluntad si uno se mantiene en pecado mortal. Entonces el pecado mortal es la muerte del alma, así hay que ponerlo de ese modo, la muerte del alma. Entonces pudiéramos mencionar tantos ejemplos acerca de esto, pero bueno, vamos primero a San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Eso lo puede uno leer del versículo 21 al 23. Bueno, no traje mi Biblia, ¿verdad? Pero me lo sé de memoria. Se me olvidó. Pero bien, ¿qué nos dice San Mateo, capítulo 7, del 21 al 23? Dice el Señor: no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahí ya el Señor nos lo deja bien clarito. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla con la voluntad de mi Padre. O sea, entonces, para empezar, ¿qué dice el Señor? Para poder entrar en su reino, que en el reino de Dios ya pudiéramos entrar, no al vivir en su divina voluntad, poseyendo la voluntad divina como vida, pero pudiéramos entrar en el reino de Dios, digamos, estando aquí en la tierra, como siervos, todavía no como hijos que poseen esa vida divina del cielo aquí en la tierra, sino que por gracia yo puedo mantenerme, o sea, ser un siervo de Dios porque estoy en gracia y obedezco a Dios. Y yo como, pues yo sé que Dios quiere que yo haga ciertas cosas, entonces yo lo obedezco, yo lo hago. Entonces yo como siervo en este caso,
voy a tratar de agradarle a mi Señor Ujú. y cumplo con su voluntad, lo obedezco, me manda Él para allá voy, me manda para acá vengo. Que hace esto, yo lo hago porque estoy en obediencia a mi maestro, estoy en obediencia a mi Señor. Entonces, es necesario hacer la voluntad de Dios. Si no se hace la voluntad de Dios, no podemos agradarle a Dios. Y una persona que no le agrada a Dios, ¿cómo va un día a vivir en su voluntad? Es imposible. Imposible. Estamos hablando ya no solamente de una voluntad que obedece, que cuando se está en un pecado mortal no es una voluntad que obedece a la de Dios, es una voluntad completamente enemiga de la Enemiga voluntad de de Dios. Dios, está separada completamente de la voluntad divina, mientras que el que obedece está unida, o sea, el unido a Dios porque hace su voluntad, porque haciendo su voluntad le está agradando. Pero ya la persona que está viviendo un pecado mortal, en este sentido, no está agradándole a Dios porque ese pecado mortal le está separando de Dios, Ujú. le separa de Dios. Entonces, por eso es importantísimo hacer la voluntad de Dios para poder entrar en el reino de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y así. Y otro ejemplo, otro ejemplo muy bueno que tenemos también en las Sagradas Escrituras es el se encuentra en Mateo 19, del versículo 16 al 22. Si quieres entrar en la vida, cumple con los mandamientos, le dice el Señor. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, em, tenemos la historia del joven rico, El joven rico. del joven rico que se le acerca al Señor. Y pues vio una gran oportunidad en Jesús para poder así, digamos, satisfacer los deseos de su corazón de algo más, porque él siendo rico, de algún modo no está aún conforme con su vida. Ujú. Él siente que hay algo más. Si no, nunca hubiese buscado a Jesús. Si él se sentía satisfecho con su vida y con sus riquezas, entonces de algún modo, pues mejor se hubiese quedado en su casa. Pues sí. Pero como había algo más que su corazón deseaba, que no podía satisfacer las riquezas que tenía, entonces por eso va en busca de Jesús. Y llega con el Señor y entonces le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para qué tengo que hacer de bueno para alcanzar la vida eterna? Y el Señor entonces le dice, bueno, hay uno solo, y ese es Dios. Dios. Que con esto lo que está haciendo primeramente Jesús es dirigirlo a la fuente de toda bondad, que es Ujú. Dios mismo. O sea, si alguien en esta vida, en este mundo, quiere realmente conocer aquello que es bueno, porque estamos en un mundo tan confuso Ujú. y de tantas mentiras, donde ya la gente no sabe distinguir qué Entre está lo bueno y bien, lo qué malo. está mal, no sabe distinguir entre lo verdadero y de lo falso. O sea, hay una confusión generalizada mundialmente donde la gente ha llegado a creer que lo malo pues es bueno y lo bueno es malo. Entonces, precisamente, ¿quiere uno en serio conocer lo que es bueno? ¿Quiere uno en serio conocer la verdad? Entonces se tiene que ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Aquel que es bueno por excelencia, Ujú. aquel que es la verdad misma por excelencia. Entonces, ¿qué hace Jesús?
este hombre quiere saber qué hay que hacer de bueno para alcanzar la vida eterna, pues lo dirige al que es la bondad misma, la fuente de toda bondad, de todo lo que es bueno. ¿Y quién es ese que es bueno? Dios. Él no sabe que Jesús es Dios. Ujú. Pero en este caso, nosotros sí sabemos que Jesús es Dios, y los que sabemos que Jesús es Dios, si queremos saber lo bueno que hay que hacer o aquello que es lo verdadero que hay que vivir para así alcanzar el cielo, llegar a la vida eterna con el Señor en el cielo, entonces tenemos que ir a dejarnos enseñar por el Por que es Jesús. bueno. Tenemos que ir con la fuente de aquel que es la misma bondad, la misma verdad, o sea, la fuente de todo bien. Entonces, ¿a dónde hay que ir? Hay que ir con Jesús. Con Jesús. Hay que ir con Jesús, ¿verdad? Si yo quiero aprender a construir una casa, pues yo voy a ir con un arquitecto. Ujú. Si yo quiero aprender, digamos, eh, pues quizás a ayudarle a que una persona se pueda sanar, pues le voy a pedir a un doctor que me ayude, que me enseñe, ¿no? Sí. O sea, como una mamá, cuántas cosas aprenden por medio de tanto que llevan a sus hijos Ujú. a los médicos, de tantas recomendaciones que les dan los médicos. Entonces, quieren saber también ayudar a sus hijos cuando están enfermos, pues ¿con quién van? Pues van con un médico. Sí. Entonces, así, nosotros queremos saber qué es aquello que es bueno, o aquello que es verdadero, que me conduzca al cielo. O sea, estoy tan interesado en llegar al cielo, pues entonces no lo voy a buscar en nadie, sino aquel mismo que es la bondad misma, aquel que es la verdad misma. Entonces tengo que ir con Jesús. Y tiene mucha lógica. No podemos ir con la vecina que me diga qué hacer o cómo hacer, Y, ¿verdad? y muchas cosas, fíjate que eso es muy interesante, Pati, que cuántas veces la gente tiene tantas ideas porque supuestamente se los dijo tal señora y ya lo vieron como palabra de Dios, como que eso Ujú. es lo Sí. que es, y al rato se les corrige, dice, no, es que yo tenía entendido A que mí era me así, dijeron a que, mí me ¿verdad? dijeron, y le digo, ¿quién te lo dijo? No, pues tal señora del pueblo, y que no, bueno, entonces, no, hay que ir a quien es experto, a quien sabe, pero aquí el experto primero es Jesucristo. ¿Y dónde encontramos lo que Él nos quiere decir? Lo encontramos primeramente en su palabra. Por eso es Los evangelios. importantísimo leer la palabra de Dios, Ujú. ¿sí? Entonces, pues sí, Jesús dirige a este hombre, lo dirige al que es la bondad misma, al que es la verdad misma. Si él quiere saber qué es aquello de bueno, que es bueno y verdadero, para poder llegar al cielo, entonces tiene que ir con él. Por eso Jesús Ujú. le dice así. ¿Por qué me dice? ¿Por qué? Dice, ¿quieres, mm, o sea, ¿por qué me llamas bueno? Dice, hay uno solo que es bueno y ese es Dios. Ese es Dios. Entonces, después de esto, pero ¿quieres saber qué te va a ayudar para que llegues a la vida eterna? Dice. Bien sencillo, lo que él ya sabe, lo que todo judío ya sabe. ¿Qué hay que hacer? Cumple con los mandamientos. Lo que todos ya sabemos. Y lo que ahora los católicos, Los católicos ya sabemos. aunque, bueno, lo vio uno en catecismo cuando uno estaba estudiando para después hacer su primera comunión. Pero bueno, tristemente muchas personas se quedaron con lo de la primera comunión, incluso ya muchas cosas se les olvidaron. Ujú. Sí. Y una de las cosas que se olvidan muy fácilmente son los mandamientos de Dios. Si les preguntamos a gente adulta, incluso no a los mismos que van a misa los Ujú. domingos, se saben de memoria los 10 mandamientos, ¿cuántas personas van a salir ahí que sí se lo saben de memoria? Pocas, ¿Verdad? poquísimas. Y pues sí. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Cumple con los mandamientos. Cumple con los mandamientos. Y él, ¿cuál es, Señor? O sea, nomás le repite lo mismo que él ya sabe. Ujú. No mates, no robes, no cometas fraudes, no mientas, pues. Ah, no cometas adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Y después le digo, oh, Señor, eso yo lo hago desde chiquito. O sea, desde que yo era pequeño, pues, ¿qué? Me lo enseñaron, me lo enseñó mi Ujú. papá, Sí. me lo enseñó mi mamá, lo enseñaron en mi casa.
Yo desde chico vengo haciendo esto, o sea, practicando, Ujú. según él. O sea, aquí, ¿cuál es el punto principal? Pudiéramos decir mucho más de esta historia, que es muy bonita, yo creo. Porque al final de cuentas este hombre Jesús lo invita a no solamente a cumplir los mandamientos por cumplirlos, sino que lo quiere llevar a un camino de santidad. Y por eso dice, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Pero este hombre, como tenía mucho, eh, no se quiso desapegar de ese mucho, o sea, materialmente hablando, espiritualmente era muy pobre, ¿no? Tenía muy poco. Y como era mucho materialmente hablando lo que tenía, entonces decide mejor irse. Pero nos dice la escritura que se fue y se fue triste, ¿verdad? Se fue triste. Que ya eso nos debería de decir mucho. Pero aquí el punto principal es que Jesús lo dirige, primero lo dirige a la fuente de la bondad misma. Segundo, le dice qué es lo que hay que hacer, que cumpla con los mandamientos. Si cumplimos con los mandamientos, podemos llegar al cielo. Es como eh, pues sí, el camino, ¿no? Los mandamientos, Sí, cumplirlos con los mandamientos y porque la llegamos al voluntad de cielo. Dios, la Y es voluntad lo de que Dios todos los puesta por santos han hecho. escrito, exacto. Los santos vivieron, digamos, las virtudes de un modo extraordinario, pero Ujú. siempre Cumpliendo los cumpliendo mandamientos. con los mandamientos de Dios. Ajá. O sea, yo no puedo decir, yo vivo en adulterio y estoy haciendo la voluntad de Dios. No, no se puede. No puedo decir, yo vivo en fornicación y fornicando estoy haciendo la voluntad de Dios. O sea, ¿qué es la fornicación? Tu acto sexual fuera del matrimonio. Ujú. ¿Cuántos de hoy en día que ya ni se les ocurre ya casarse por la Ujú. iglesia? Viven en pecado mortal. Viven en pecado Ahí mortal. ya empiezan a no cumplir con los 10 mandamientos. Ahí desde ahí ya comienza, ¿no? Ujú. Y imposible agradar a Dios. Que va contra el sexto mandamiento. O incluso hoy en día que por donde quiera se busca aprobar los actos entre personas del mismo sexo. Tampoco se vive en ese estado de pecado. O sea, no se está agradando a Dios, no se está haciendo la No se voluntad está de haciendo Dios. la voluntad de Dios. Y hoy en día, bueno, tristemente, ahorita se me ocurrió, ¿verdad? Que lo que acaba de suceder allá en Alemania, ya lo que acaban de hacer los obispos alemanes, de algún modo ya se están separando de la iglesia, Ujú. ya oficialmente, porque ya lo venían haciendo, pero qué es lo que aprobaron ya oficialmente? Bendecir el amor, así le llaman ellos, ¿no? O sea, En cualquiera de las manifestaciones. se puede estar en adulterio, se puede estar en fornicación, o se puede estar en un estado también de donde se cometen actos entre personas del mismo sexo, y a todos se les puede dar una bendición, porque supuestamente se está bendiciendo el amor. Entonces se está bendiciendo el pecado. ¿Eso lo quiere Dios? No. ¿Eso lo quiere Dios? No. Va contra la enseñanza de la iglesia de 2000 años. Ujú. Y ellos abiertamente ya se están saliendo de la iglesia. Están de algún modo entrando en un cisma, ¿verdad? Ujú. No se vea, digamos, físicamente aún, pero se están volviendo cismáticos y que eso puede provocar después una ruptura Sí. muy seria. Y si no se corrige, ¿y esto de dónde tiene que venir la corrección principal? ¿De dónde tiene que venir la corrección principal? Del Vaticano, del Pues Papa. sí, claro. Entonces tiene que venir de ahí una corrección. Si no se corrige, esto va a dar lugar para muchísimos errores más. Sí. Entonces, pues es algo que se tiene que hacer. Además que pues lo que se busca también es de que se ordene a mujeres, que laicos puedan bautizar y puedan casar y que el sacerdote se case. Bueno, todo este lío, pero lo que más serio es esto. ¿Por qué? Porque ya eso va completamente contra la enseñanza de la iglesia. No se puede bendecir el pecado. Contra la voluntad de Dios, ¿no? Contra el sexto mandamiento. Y todo según en el nombre del amor. No, no.
Dios quiere que todos seamos santos. Jesús es muy claro. Yo no conozco a nadie más exigente que un Jesús. Nos pide santidad. Nos dice, sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. Sean santos como su Padre del cielo es santo. Y no es digno de mí el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue. ¿A dónde va Jesús cuando le dice eso a sus discípulos? Al Calvario. Va camino al Calvario, va rumbo a Jerusalén, y en Jerusalén es donde lo van a crucificar. Entonces, mientras que el Señor va rumbo al Calvario para así ir a rescatarnos, dar su vida para dejarse crucificar, nosotros como si nada queremos, sea los seres humanos, gozar de la vida loca, como decía la canción acá de este señor, ¿verdad? O sea, no. O sea, ¿cómo Dios está dando la vida por mí y yo estoy despreciando lo que Él está haciendo por mí con mi pecado? Sí. ¿Cómo el Señor va a estar contento con eso? No. Y una cosa que la iglesia siempre ha enseñado. Negarse a nosotros mismos es negar el placer que yo puedo tener por esta u otra situación, ¿no? Claro. Entonces, el problema aquí principal es que si se le aprueba el pecado a alguien, esa persona ya no va a pensar que está en pecado. Y entonces, si se vive así en pecado, y el día que se muera o que esté a punto de morir, ¿se va a arrepentir de los pecados que cometió? No, porque no va a saber que está viviendo en pecado, ¿no? Lo va a ver como normal. Justificar el pecado, y estamos hablando sobre todo el pecado mortal, es darles un pisotón a las personas para irse más abajo. Entonces no se salvan a las personas así, se pierden a las personas. El pecado nos separa de Dios. Como dice San Pablo, y el precio del pecado es la muerte. Pero San Pablo no está hablando solo de la muerte del cuerpo, está hablando principalmente de la muerte eterna. O sea, el pecado nos separa para siempre de Dios. Es muy importante que aprendamos los 10 mandamientos, que no se nos olviden y que hagamos todo lo posible por cumplirlos, todo lo posible, ¿verdad? Sí. Entonces, pues sí, o sea, estamos viendo cosas muy serias y claro, no es contra todo, o sea, una de las cosas principales que todo cristiano, y en este caso nosotros, cristianos católicos, debemos de tener siempre es mucha caridad para las personas que están así. No se trata de, aquí no es la cosa de que uno, estamos, digamos, aventándole piedras a personas que están así. No, José, aquí lo que uno busca es de que uno pueda darse cuenta en qué situación estamos para poder así esforzarnos por hacer la voluntad de Dios, que es la que nos va a salvar. Y es que todos tenemos luchas, Padre, sí. Todos tenemos luchas. Sí, además que se debe denunciar el pecado. Mira, es distinto que yo, digamos que yo odie el pecado, pero otra cosa con el pecador es distinto. No se odia al pecador le ama, y por el pecador se da la vida, y eso es lo que Cristo nos muestra en la cruz. San Pablo nos lo dice claramente también. En esto consiste el amor de Dios, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo dio la vida, pero dio la vida por los pecadores. No por el pecado. No por los pecados. No por el pecado. El Señor aborrece el pecado. Puede ser un pecado pequeñito, incluso una mentira. La aborrece. ¿Por qué? Porque Dios y el pecado simplemente no se pueden llevar. O sea, porque va contra la misma naturaleza de lo que es Dios. Dios es santo. Y entonces, y Dios es verdad. Entonces, no, nunca el Señor va a aprobar el pecado, ni siquiera un pecado venial, nunca va a aprobar nada. Entonces, por el pecador, Cristo da la vida, y por quien sea, puede ser el peor pecador del mundo, por ese peor pecador del mundo, el Señor ha dado la vida, y si fuese necesario dar la vida otra vez, lo volviera a hacer nuestro Señor.
pero nunca lo va a hacer por el pecado. Entonces, el problema es que piense uno que se rechaza a las personas que están en cierto pecado, o sea, se piensa que se está rechazando a las personas. No, es el pecado. El que se Es el rechaza. pecado. Yo mismo, en lo personal, yo no soy inocente. Yo quisiera que en mi vida nunca hubiera ofendido al Señor y que siempre hubiese sido santo. Pero también, pues no es así. Yo también le he fallado mucho al Señor, pero nunca justifico mi pecado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo he caído en algo, voy y me confieso. Levantarse. Primero me arrepiento, porque del pecado hay que arrepentirse. Y después de ese arrepentimiento sincero, ir a confesar sus pecados. Pedir perdón. Entonces, aquí el problema que se ve de todo esto no se trata de conversión, porque no es el llamado de Cristo a la conversión. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, el reino de Dios está cerca. No se trata de conversión. Aquí se trata más bien de justificar el pecado Y ahí está lo peligroso, porque se pueden perder muchas almas. Exactamente. Exactamente. Entonces, si yo estoy en pecado mortal, entonces yo no le puedo agradar a Dios. ¿Qué dice Dios Padre de su Hijo cuando es bautizado? Apenas sale de las aguas del Jordán y se posa el Espíritu Santo sobre él y se escucha una voz, la voz del Padre. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. O sea, somos los hijos amados del Padre. Pero otra cosa es si lo complacemos o no. Si estamos en gracia. El modo de poder complacer a Dios es haciendo su voluntad. Y ahora, para los que sabemos ya de estas verdades de divina voluntad, quien más lo va a agradar es quienes vivan en su divina voluntad. Divina voluntad. ¿Sí? Entonces, estando en pecado, no podemos ser hijos de las complacencias del Padre. No. Pues ahí viene el tiempo de ir a sacar una cita con el Padre para hacer una buena confesión, ¿verdad? En otro momento, esto no me recuerdo exactamente el pasaje, parece que es el capítulo 15, pero no tengo esa seguridad. Me hace falta la Biblia, ¿verdad? Sí. No soy como el padre, ¿cómo se llama? Toro. Luis Toro. Tengo que copiarle al padre Luis Toro. Hay mucho que aprender de él. Pero bueno, dice el Señor, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Ustedes permanecerán en mi amor si cumplen con mis mandamientos. Más claro ni el agua. No lo está diciendo. Y les he Jesús. dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. O sea, para poder permanecer en Dios, en Jesús, por necesidad, o sea, tenemos que cumplir con sus mandamientos. Y cumpliendo con sus mandamientos, dice el Señor, entonces la alegría de Él, su alegría del cielo, mi alegría estará en ustedes y su alegría será plena. Al final de cuentas, miren, el pecado nos lleva siempre al vacío, a la tristeza, al sinsentido de la vida. El pecado que es un goce momentáneo, pero que después nos deja vacíos, nos deja sin nada, vacíos, tristes, sin sentido en la vida, sin una meta que trascienda, porque todo lo ve uno aquí en la tierra, terreno. No, el pecado nunca nos va a llevar a la verdadera felicidad. No, definitivamente no. Entonces, porque la verdadera felicidad está en Dios. Y para ser felices necesitamos por necesidad a Dios en nuestro corazón, necesitamos su amor. Y para tenerlo a Él hay que cumplir con sus mandamientos. Entonces, como mi Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Ustedes permanecerán en mi amor
si cumplen mis mandamientos. Entonces, si no los cumplimos, no estamos permaneciendo en Cristo, no estamos en Cristo, estamos alejados de Él, retirados de Él, sin su presencia en nuestras almas y vacíos. Entonces, se necesita hacer la voluntad de Dios. Así. Para, si uno quiere, entonces, después dar ese otro paso al vivir en la divina voluntad, pues, ¿cómo vamos a llegar a vivir en la divina voluntad si primero no hacemos la voluntad de Dios? Si estamos en desobediencia con Dios, si estamos rechazando su misma voluntad, la estamos rechazando porque no la queremos hacer, entonces ¿cómo vamos a un día vivir en su voluntad? No, es que simplemente es imposible, es imposible. Entonces, para poder, si queremos un día hacer la voluntad de Dios, hay que comenzar primero a hacerla, a hacerla. Y parte de un hacer la voluntad de Dios, ahorita el Señor que nos pide que leamos, ¿verdad? Leer, para comenzar, hay que Para conocer poder a Jesús, enriquecer, ¿no? para conocer a Los Jesús evangelios. y conocer esta vida de cielo que Él nos quiere dar, porque también no nos la va a dar sin el conocimiento. Por necesidad, se necesita el conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay amor. Si no hay conocimiento, no hay amor, no hay deseo de poseer. Padre, ahí me gustaría hacerle una pregunta. Si una persona que, por ejemplo, no está cumpliendo con los 10 mandamientos o no está viviendo en gracia y de repente le llega el libro del cielo y lo comienza a leer, ¿qué pasa ahí en esta? ¿Puede vivir Si es una en la divina persona, voluntad o no? bueno, tú dijiste que si estaba en pecado serio, ¿o cómo? Sí, en pecado mortal. Una Ok. persona que vive en pecado mortal. Sí, bueno. Y luego, ¿qué termina la pregunta otra vez? Y Perdón. luego comienza a leer el libro del cielo, comienza a profundizar en el libro del cielo, entonces esta persona puede hacer vida en la divina voluntad o no. No puede hacer vida en la divina voluntad, sino hasta que deje el pecado en el que está, porque está muerto en el alma. Como una persona muerta en el alma, o sea, viva en el cuerpo, pero muerta en el alma. ¿Cómo puede una persona muerta en el alma vivir en la divina voluntad si la voluntad de Dios es vida? Pero le Entonces, ayudaría quizás la lectura para... esa es otra cosa. Que lea, Ajá. que lea. Porque si lo hace con un corazón abierto, o sea, si se tiene esa apertura, porque se busca la verdad, porque se busca a Dios, esta persona que lo empiece a leer va a ir teniendo una transformación, hasta que después va a tener esa misma transformación de estar leyendo esos escritos, porque los escritos son vida también. Entonces, al ir leyendo, poco a poco va a ir una transformación en la persona, hasta que va a decir, yo no puedo estar en este pecado, porque si yo estoy aquí, yo no voy a poder poseer. Tener acceso a esto, Sí, no, ¿verdad? sí, exacto, porque yo no voy a poder poseer lo que el Señor me quiere dar. Entonces, la lectura misma, que es la verdad. Y es que es Jesús La hablando. verdad, ¿qué hace? Ilumina. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pero ¿cómo es Jesús luz para el mundo? Por medio de su palabra. Porque si Jesús no le hubiera dicho a sus discípulos, vayan por el mundo, hagan que todos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, enséñenles todo lo que les he enseñado. O sea, Cristo es luz. ¿Y cómo se llevaba esa luz al mundo? Por medio de su palabra. A través de la palabra. A través de su palabra. Era la palabra de Dios que iluminaba las mentes, los corazones, y al ser iluminados en sus mentes, en sus corazones, las personas entonces cedían, aceptaban a Cristo como su Señor, como su Dios. Y entonces venía esa transformación de los pueblos, o sea, de las gentes en general. Entonces, ¿por qué el mundo no es mejor? Yo tengo seguridad porque los que debemos predicar nos hemos callado la verdad. Hemos callado la verdad. Hemos hecho a Dios mudo para las demás gentes. Cierto. Y ya muchas veces nomás predica uno lo que le pueda agradar a la gente y no les predica uno la verdad tal cual es. Cristo siempre es atractivo.
Y lo será atractivo para las personas aunque estén en pecados, porque se mirarán como en un espejo, se darán cuenta, no, es que mi vida no corresponde a esto que se me está enseñando, que se me está predicando, a esto que Dios me quiere dar. No, no, mi vida no va acorde con esto. Y entonces es cuando vienen las conversiones también. Los cambios. Cuando se hacen retiros, ¿qué se hace? Se predica la palabra de Dios. Se predica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la luz que ilumina sus mentes, sus corazones, y se dan cuenta. Mira, me estaba acordando esto, creo, hasta una ocasión se lo escuché, que creo que fue a Lupita, y no sé si este ejemplo se lo da el Señor a Luisa, no recuerdo, pero me gustó mucho este ejemplo. Que resulta que, digamos que hay una casa que está completamente oscura, porque los que dejaron la casa le pusieron persianas, las ventanas están cerradas, están cubiertas y no hay un rayo de luz que pueda entrar dentro de la casa. Entonces todo es oscuridad, pasa cierto tiempo y la casa se ha llenado de telarañas, de polvo, de suciedad. Entonces tú puedes entrar en esa casa, le abres, y andas caminando en la casa, pero tú andas como a tientas. Cuando sales de la casa te ves, wow, estaba sucio porque todo, por el polvo, las telarañas, por todo esto. Entonces, pero ya estás adentro y entonces se te ocurre, tú no ves nada, tú lo que ves es oscuridad. Empiezas a abrir las persianas y empieza a entrar la luz del sol. Y empiezas a notar, wow, aquí está sucio. Abres completamente las ventanas, entra la luz, se ilumina todo y dices, wow, esto aquí está completamente hecho un desastre. De tu suciedad, telarañas por donde quiera, no faltaban ahora hasta roedores por ahí. Entonces, tú no te hubieses dado cuenta de que el lugar estaba sucio si no entra la luz. Si no entra la luz. ¿Qué es la luz de la palabra de Dios? Que es Cristo, la palabra de Dios encarnada. O sea, para que pueda llegar a iluminar a personas que tienen el alma muy sucia, se les tiene que predicar la verdad. Para que ellos tomen una opción. Si quieren ser iluminados por Cristo y quieren que Cristo los limpie con su sangre, o si no, pues ellos van a tomar la decisión y van a rechazar la luz. Porque prefieren las tinieblas, como dice la Escritura, que pues muchos rechazaron la luz, prefirieron las tinieblas. Sí, pues. Pero tú les predicas y la persona tiene la opción. Entonces, sí, eso es lo que nos corresponde a nosotros, sacerdotes, obispos, predicadores que prediquen la palabra de Dios, es predicar la verdad, y la verdad es siempre, porque la verdad no puede cambiar. Decir que la verdad cambia, eso es una vil mentira. Decir que la verdad cambia quiere decir que Jesucristo cambia. Entonces Cristo ya no es Dios, no es el ayer, hoy y siempre. No. Entonces, ¿quién es? No, Jesucristo es Dios. Y como Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y su palabra su verdad es ayer, hoy y siempre, y no puede cambiar. Cuando alguien quiere alterar la verdad, ya no viene de Dios. Ahí no está una clave que nosotros podemos utilizar, ¿no? Cuando viene una enseñanza nueva que no va de acuerdo a lo que nosotros conocemos como palabra de Jesús, entonces ahí es donde hay que cuestionar y decir, pues no viene de Jesús, porque no vino ayer a cambiar lo que ya había dicho, ¿no? Entonces ahí nosotros es como una alerta para nosotros darnos cuenta de que algo está pasando. Sí, una cosa más que nos dice San Pablo acerca de la voluntad de Dios. O sea, que al final de cuentas nos conviene, siempre nos conviene. Definitivamente. Dice San Pablo, habla de 3 características de la voluntad de Dios. Creo que ya se los había mencionado. Pero bueno, es San Pablo el que lo está diciendo y es palabra de Dios. 3 cualidades
que tiene la voluntad de Dios. Dice primero, es buena. ¿Es buena? ¿Qué hace Jesús? Solo hay uno bueno y ese es Dios. Entonces, porque Dios y su voluntad son una misma cosa. Entonces, por eso Jesús hasta le dirá a Luisa en algún momento, ya, mi voluntad soy yo, dice. Mi voluntad soy yo. Entonces, primero, la voluntad de Dios es buena. O sea, es para nuestro bien, es para nuestro bienestar, para poseer nosotros la paz, la verdadera felicidad, para poseer el amor. O sea, la voluntad de Dios es buena, es para nuestro bien. Y el bien más grande que nosotros podemos poseer, comenzando aquí en la tierra, es a Dios mismo. Y en el cielo, poseerlo por toda la eternidad. Sí. Entonces, el bien más grande es vivir con Dios en el cielo. Es vivir en esa comunión de amor que nos va a dar esa perfecta felicidad por toda la eternidad. Entonces, buena, perfecta. Quien la haga nunca se va a equivocar. Nos vamos a equivocar cuando hagamos la nuestra. Es todo el tiempo. Sí, pero la voluntad de Dios es perfecta. Y como es perfecta, no tiene ningún error. Y como no tiene ningún error, entonces todo lo que hagamos, obedeciendo a la voluntad de Dios, entonces va a ser santo, va a ser noble, va a ser virtuoso, bueno, va a ser perfecto. Perfecto. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Y la otra cualidad es que es agradable, o sea que nos va a gustar también. La vamos a gozar, nos va a traer alegría al corazón, nos va a traer felicidad. O sea, es una aventura que vamos a tener con Dios cuando nos decidimos a hacer la voluntad de Dios. Ahorita estamos todavía en el nivel de hacer la voluntad de Dios, porque no hemos pasado a lo demás. Pero ya vislumbramos lo que se viene y nos gusta. Es una motivación a hacer la voluntad de Dios, porque lo que viene es mucho mejor. Entonces, hay que hacer la voluntad de Dios primero si queremos vivir en la divina voluntad. Bueno, Padre, pues mire, ya el tiempo se nos está yendo. Yo no creo que vaya a poder llegar al siguiente punto. Las disposiciones del alma para vivir en la divina voluntad lo vamos a dejar para el próximo programa. Ahora se los vamos a dejar más cortito. Sí. No, pues es que ya, está muy bien. Ya casi es la hora, ¿verdad? Entonces nada más, pues recomendarles ahora sí que sigan leyendo los evangelios para conocer a Jesús y saber de una manera más perfecta cómo hacer la voluntad de Dios, porque pues es la base, ¿no? Como lo estaba mencionando, es la base. Yo creo que sería bueno poner como tarea que no solo que volvamos a repasar los 10 mandamientos, sino que nos los memoricemos. Eso, tenemos una semana para memorizar. Nos va a hacer un examen, Padre, la semana que entra para ver, porque de verdad, Padre, el no conocer es lo que nos hace caer. ¿Sabes qué sería muy bueno? Yo digo que todas las familias, en todas las casas, pudiesen tener como una lista de los 10 mandamientos, que los pegaran en las puertas, en el refrigerador, en algún lugar. Si uno crece con esa conciencia de los mandamientos de Dios, yo estoy seguro que mucha gente pecaría menos. Exacto. Porque sabrían qué es lo que Dios quiere, sabrían cuál es su voluntad para sus vidas. Pues ahí está un consejo, pegarlos en el refrigerador para empezar, ¿verdad? Que es donde ponemos las cosas más importantes. Los niños casi viven en el refrigerador, entonces ahí de seguro lo van a ver. Y también para nosotros, para recordárnoslos, porque de repente decimos el quinto por el cuarto y así nos andamos, ¿no? Entonces... Sí, una cosa que no mencionamos, ¿verdad? Porque hacer la voluntad de Dios no solamente es cumplir con los 10 mandamientos. O sea, hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios te pide en el estado de vida en el que estás viviendo. Porque una persona que es un hombre que, por ejemplo, que está casado con esta mujer, su matrimonio, a los dos el Señor les pide que sean fieles el uno con el otro. A los dos, como se hicieron lo de las promesas, o sea, de estar el uno con el otro en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, o sea, siempre estando apoyándose mutuamente, siempre está amándose.
o sea, buscando siempre el modo de hacer feliz al otro, buscando el bienestar de la otra persona. Y cuando es mutuo, pues es donde se encuentra la armonía. Ujú. Dios quiere que se amen las parejas, pero no solamente que se amen con su amor humano, sino que se amen con su amor también. Por eso es importante dejarse llenar por Dios, y que también, o sea, atiendan a sus hijos, los eduquen en la fe. O sea, hay responsabilidad, tienen que trabajar, alguien tiene que hacer los quehaceres en la casa. Todo eso es hacer la voluntad de Dios. Y es muy importante entender eso, padre, que necesitamos hacer lo que nuestro estado de vida nos pide que hagamos, ¿no? Como usted menciona el matrimonio y también pues enseñar a nuestros hijos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios desde pequeños, ¿no? Eso también es parte de nuestra tarea como padres, no nada más enseñarles a que tienen que estudiar o que se tienen que bañar o todas esas cosas, pero también desde chiquitos comenzarles a enseñar que tienen un Padre en el cielo y que tienen que vivir de acuerdo a lo que Él manda. Exacto. Entonces, pues tenemos mucho trabajo, las familias, tenemos, pues no nada más las familias, ¿verdad? Como en el estado de vida en que Dios nos tiene. Si eres soltero, pues hay que vivir en castidad. Si eres casado, pues hay que vivir fiel a tu pareja. Si eres padre, hay que ser buenos padres en todos. Si eres sacerdote, pues hay que ser un sacerdote pues santo, ¿verdad? Porque el Señor quiere sacerdotes santos. Entonces ahí entra, todo entra en hacer la voluntad de Dios y hacer lo que tenemos que hacer de acuerdo a nuestro estado de vida. Exactamente. Pues Pues muy Padre, bien, vamos a a darles. continuar con la, vamos a continuar con Continuamos el para el tema. siguiente programa. Vamos a tocar el tema de las disposiciones que debemos de tener, disposiciones del alma, para poder así vivir en la divina voluntad. Pues el próximo Que programa ahí va a estar vamos a tocar algunas cositas y parte de lo que se va a tocar es de unas virtudes muy importantes que se deben de tener para poder hacerlo. Pues yo voy a esperar el próximo programa para saber cuáles son esas virtudes. Hay que irnos midiendo a ver dónde vamos, ¿verdad, Padre? Ujú. Y si tenemos que trabajar más, pues a trabajar. Eso. Muchas gracias, Padre. Gracias. Nos vemos Bueno, en 2 semanas. La próxima semana no vamos a tener programa porque yo voy a estar de retiro. Entonces, pues en 2 semanas continuamos con el siguiente tema, disposiciones del alma para vivir en la divina voluntad. Padre, nos da su bendición Señor esté con y ustedes. con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Muchas